vamos con la última parte, que sería fruto y semilla de angiosperma. Parte B. Vamos a ver fruto y semilla. Entonces, un ovario se va a transformar en fruto y el óvulo en semilla. Entonces, acá estamos viendo la transición de, por ejemplo, de una flor de un cítrico, que lo verde y predominante es el gineceo. Y a medida que fue fecundado, estamos viendo cómo se transformó toda esa estructura en esto, que es un fruto. Entonces, un fruto es la modificación, maduración, transformación y fecundación del gineceo. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a ocurrir una polinización, que eso va a generar que ocurra una fecundación, y con la fecundación, a medida que va a pasar el tiempo, se va a fructificar toda una estructura, lo cual va a transformarse en el fruto, y ese fruto va a abrirse o no, y va a dispersar la semilla, y luego va a generar la germinación. Entonces, un fruto, entonces se dice que es el ovario transformado y maduro después de la fecundación. Sí o sí. La función del fruto es proteger a la semilla y favorecer la dispersión. Y existen varias etapas de fructificación, que sería el crecimiento, o sea, por mitosis, aumento de los espacios, la madurez tanto fisiológica como organoléptica, o sea, nosotros vemos algo verde, un limón verde, decimos esto le falta, cuando ya empieza a madurar, se va a transformar de verde a amarillo y va a tener otro olor, otro gusto. La maduración y la senescencia, si no se llega a cultivar o a dispersar, que sería la destrucción y muerte del fruto o de las estructuras que tenga. Dependiendo de lo que nosotros vemos, el ovario en este caso se va a transformar en B, y el B se va a transformar en una pera, que es lo que nosotros conocemos y vemos acá abajo, que sería C, y que el fruto va a estar dentro de lo que nosotros comemos. Eso va a tener un nombre específico. Y las partes del ovario se van a transformar, o sea, acuérdense que las paredes del ovario es un carpelo y el carpelo es una hoja. Entonces, las partes de la hoja en sí se van a transformar en el pericarpio. Y se va a transformar y se va a clasificar en epicarpio, mesocarpio o endocarpio. La parte más externa del pericarpio va a ser el epicarpio. Lo del medio va a ser el mesocarpio y la parte interna es el endocarpio. Por ejemplo, en el caso del cítrico que nosotros vemos arriba a la derecha, está ahí el mesocarpio, que sería lo más blanco. El exocarpo o epicarpio es lo que nosotros le sacamos a la naranja para comerla. Y el endocarpio es lo que nosotros comemos, que sería esas partes jugosas. O exprimimos en el caso del limón. Otro extremo va a ser, como el caso de la aceituna o ciruela, que tenemos el exo y el endocarpio vivo y el mesocarpio vivo, pero el endocarpio está muerto a la madurez, o sea, es un carozo. Ahí hablamos de otro tipo de fruto. O sea, modificando un par de cosas de frutos van a aparecer o van a desaparecer los nombres o la descripción de dicho fruto. Como habíamos dicho nosotros en Angio 1, que existían distintos tipos de presentación, que sería marginal, parietal, axilar, basal y apical. El marginal es el que se ubica en los márgenes del óvulo, por ejemplo, la chaucha. El parietal es que se fija sobre la pared, como el caso de la calabaza y sus derivados. Central se fijan en el centro, o sea, en un eje principal, que es la base del ovario unilocular. El ejemplo sería la manzana. Axilar
sería que se unen en las axilas, como vemos ahí en la imagen. Por ejemplo, los cítricos en general, naranja, limón, pomelo, mandarina, toronja, etc. Basal es que se ubica en la parte ovárica, o sea, en la parte de abajo, y la apical en la cavidad ovárica, pero arriba. De esos dos no conozco ningún ejemplo, sinceramente. Y los frutos se pueden clasificar de varios tipos. Por cantidad de flores, por número de carpelos que forman el fruto, por la posición del ovario en la flor, como fue ese ovario, por la consistencia o por la dehiscencia. O sea, miren la clasificación que existe para una sola cosa, que es un fruto. Si es por la cantidad de flores, existen dos tipos, que sea monotalámico o politalámico. Monotalámico, que proviene de una sola flor, poli, de una inflorescencia. Pero dentro de monotalámico puede ser que sea monotalámico simple, que puede ser que el gineceo sea unicarpelar o gamocarpelar, o sea que tenga varios carpelos pero fusionados, o monotalámico agregado, que quiere decir que el gineceo sea dialicarpelar, como ustedes ven en la imagen, la frutilla y la magnolia. Monotalámico simple sería, por ejemplo, la manzana. Nosotros tenemos en el centro, que es el fruto, ese espacio entre el fruto y lo que nosotros comemos se llama hipanto, que sería el receptáculo o el ex receptáculo de la flor. Y dentro del fruto tenemos el epicarpio, que sería como esa límite que si ustedes alguna vez cortan alguna naranja, digo manzana, sería esto, el epicarpio. El mesocarpio sería esta cruz. Y el endocarpio estaría rodeando levemente a la semilla. Otro ejemplo de monotalámico simple sería el de la chaucha. Sería el funículo, que sería lo que sostiene al óvulo. El pericarpio, en este caso vemos la cara externa, que sería el epicarpio. El endocarpio, que sería lo que vemos en la cara interna del fruto. Y el mesocarpio estaría en el medio, que no se puede observar. Y vemos el pedúnculo, los vestigios de la flor, los restos del estigma, la placenta, que sería cómo se dispusieron, cómo se disponieron, vamos Fede, cómo se pusieron, ahí está mejor, vamos, esas semillas. En el caso de los monotalámicos agregados, sería, como en este caso de la frutilla, que se ensanchó el receptáculo y cada pintita amarilla que ustedes ven ahí es el fruto. Y cada uno de ellos se llama aquenio. Entonces, en este caso no se reconoce el epi, el meso y el endocarpio, sino que es directamente pericarpio. Y el conjunto de aquenios se va a denominar, en este caso, poliaquenio. Otro ejemplo, que es el que nosotros vimos al principio, que es el de la magnolia, vemos que cada gineceo se transformó en un folículo, que serían esas cosas horribles acá. Esto, esto, esto. Y el conjunto se va a denominar polifolículo. Cada cosa roja es la semilla que dispersa, que tiene adentro cada folículo. En el caso de las politalámicos, que serían de una inflorescencia, tenemos en el caso de el cicono, que sería el higo, y el sorocio, que sería el ananá. En el caso de higos, son frutos del tipo aquenio, que tiene una parte pulposa y carnosa que corresponde al eje de toda la inflorescencia, que sería todo esto que nosotros comemos. En el caso del cicono, del sorocio digo, tenemos como esas carpelos que se endurecen y se transforman en las brácteas, que es lo que protege, y lo de adentro sería el fruto. ¿Ven? Si nosotros vemos la transición del ananá, tenemos la inflorescencia, luego se transforma
en el ananá o piña, dependiendo de lo que quieras llamar. Y cuando cortamos longitudinalmente este fruto, compuesto, porque es una infrutescencia, vamos a tener el eje principal que sostiene a los frutos, y en los bordes van a tener la bráctea floral. El otro caso va a ser el politalámico del cicono, que van a ser los aquenios, que sería ya el fruto madurado, el eje de la infrutescencia y el ostiolo, que es por donde ingresó el polinizador. Por la posición, si el ovario es ínfero, se va a transformar el receptáculo en un clamidiocarpo, que es lo que rodea al fruto, como el caso de la pera y la manzana. En el caso de un gineceo de un ovario súpero, como el caso de el tomate y las naranjas, no va a tener el receptáculo, sino que va a quedar el vestigio de que tuvimos sépalos y pedicelos arriba. Y el pistilo sería como esa puntita o esa manchita que se ve abajo del tomate. ¿Ven? Por ejemplo, el ovario este, ¿qué es? ¿Ínfero o súpero? Aquí. Saran. ¿Cuál fue la pregunta? Estaba justo en otra cosa. ¿Qué tipo de gineceo es? ¿Súpero o ínfero? ¿Cuál? Este. Para. Súpero, ¿no? Súpero. Bien, bien, súpero. Entonces, a medida que nosotros vemos la evolución de ese gineceo súpero, se transforma en el limón. No tiene ese clamidiocarpo que lo protege. Directamente ya se transformó todo el ovario mismo en el fruto. Y otro tipo de clasificación es por la consistencia, si son carnosos o secos. Carnosos son aquellos que por lo menos al menos uno de los tejidos del pericarpio sigue vivo a la madurez. Los secos, ninguno llega vivo a la madurez. ¿Por qué digo que el carnoso tiene por lo menos uno vivo a la madurez? Por ejemplo, el durazno, tenés todo vivos menos una cosa, que es el endocarpio. En el espiridio, que son las naranjas, o cítricos en general, tenés una cosa viva, las otras casi muertas, que es el mesocarpio y el epicarpio. Y la baya tenés todo vivo. Y el pepoide tenés uno vivo, que sería el endocarpio, y el meso y el epi muerto a la madurez, que es esa cáscara que nosotros comemos en el caso de los zapallitos. Qué rico. En el caso de los carnosos tenemos las bayas, que es un fruto con epicarpio delgado, y mesocarpio y endocarpio jugoso, por ejemplo, el tomate. Si nosotros modificamos uno de esos, por ejemplo, digo, bueno, hago que el endocarpio tenga muerte a la madurez, entonces vamos a tener una drupa. Tenemos el endocarpio endurecido, pero el resto está vivo. Entonces tenemos un durazno, una drupa. En el caso del espiridio, tenemos el endocarpio vivo a la madurez, el mesocarpio corchoso, que sería la línea amarilla, y la cáscara o epicarpio, vamos a ponerle un nombre técnico, es glanduloso. El del pepoide ya lo dijimos, que es el endocarpio vivo a la madurez, y el meso y el epi fusionados. Y del pomo o la manzana barra pera es el epicarpio, que sería esto que es así, paca paca, es papiracio, o sea, está muerto, pero es papiracio. El mesocarpio, que sería esta cruz, está vivo. Y el endocarpio también es papiracio. O sea, tiene distintas texturas.
el pericarpio. Y en el caso de fruto seco, tenemos la nuez, el cariopse, el glande, la sámara, la balaustra, la sirícula, el pixidio, la legumbre, el folículo, la cápsula. ¿A qué les hace acordar esto? Una granada. Bien. De mano activa, no mentira. Una granada. Y la granada es un fruto seco que se llama balaustra. Las cosas que se aprenden hoy en día. Entonces hay dos grandes grupos. Los indehiscentes, o sea, que no se abren a la madurez, que son los que están hacia arriba de la línea celeste, y los dehiscentes, que son los que se abren a la madurez. En el caso de la semilla, de las pepitas que nosotros comemos, tenemos el pericarpio, y lo que comemos nosotros es la semilla. Es un fruto indehiscente, o sea, no se abre a la madurez, sino que necesita un agente externo para romperse y que crezca, y que se reproduzca esa semilla. En el caso del cariopse, está todo fusionado en sí. En el fruto de la nuez botánica, es esto. Tenemos los involucros o brácteas, el pericarpio y la semilla adentro de esto. La nuez que nosotros comemos en Navidad en realidad es una drupa. ¿Por qué? Porque perdió, acá está, perdió la parte carnosa que se pudrió / se saca porque no se come. Y lo que nosotros rompemos con el cascanueces es el endocarpio y nos comemos la semilla. Entonces, ojo al piojo con la nuez del nogal, con la nuez botánica. Y los indehiscentes son estos: la avellana, el roble, el diente de león, la espadaña, las sámaras del arce o las sámaras del olmo. Y los dehiscentes, o sea, que se abren en la madurez, son las chauchas o las legumbres en sí, el de la yuca, que se abre tipo un tridente, tipo una estrella, o el farolito chino. En el caso de los frutos indehiscentes, tenemos solamente la cipsela, sería esta. Los dehiscentes serían las vainas, los folículos, la cápsula. Es dehiscente porque tiene estos poritos acá, que por ahí, por el movimiento por el movimiento del viento, bien, hace este movimiento pendular y agita eso y hace que se liberen en ese movimiento las semillas. Y los mecanismos de dispersión existen, son 4. Anemocoria, hidrocoria, zoocoria y autocoria. Anemocoria es por el viento, hidrocoria por alguna cosa de agua, por algún cuerpo de agua, zoocoria por animales y autocoria por ellos mismos, por el fruto mismo. Anemocoria serían el del panadero, el del diente de león, bueno, eso es anemocoria, que se libera y se mueve. Este es otro tipo de anemocoria. Anemocoria, el del arce. El pericarpio se transformó en estas alas que se observan ahí, y eso al volar giran como un helicóptero y se mueven. Hidrocoria es el corco, o sea, se tira el coco a la mar y empieza a navegar hasta X tiempo que se apoya sobre un sustrato, como ocurre acá, y empieza a crecer. En el caso de la zoocoria, como en este caso, que es Santium stromarium, tiene estas espinas, este pericarpio, tal que se enganchen los pelos de los animales y eso se transporta hasta X zona y ahí va a caer por el mismo movimiento o que se rasque o que se acueste el animal, va a caer eso y eso va a fructificar. Y la autocoria, en el caso de la amapola, que como yo expliqué recién, que tiene esos poros ahí abajo,
y por el movimiento del viento hace que se propulsen. Pero otras, como el caso de la semilla del Ceratocarium argenteum, la semilla misma aparenta ser excremento, entonces vienen los escarabajos peloteros y la arrastran y la transportan. Entonces, resumiendo, se puede clasificar en monotalámicos, que pueden ser simples o agregados como la frutilla, y dentro de simples puede ser secos o carnosos. Gran variedad de frutas carnosas. Y dentro de secos puede ser dehiscente o indehiscente. Y los otros tipos serían los politalámicos, que existen dos tipos: los ciconos y los sorocios. Sorocios y cicono, que es el higo. La semilla. La semilla presenta esta gran estructura, que trae una testa, el embrión y el tejido. Y el embrión tiene estas partes: los cotiledones, la plúmula, donde se encuentra el metema apical caulinar, por debajo de la plúmula el hipocótilo, y de ahí hasta abajo la radícula. Y subapicalmente tenemos el metema radical. Existen varios tipos de semilla: de monocotiledonia, de gimnosperma, que ya lo vimos, y el de dicotiledonia. En el caso de la monocotiledonia va a presentar dos estructuras, que es la coleorrisa y la coleóptile, que la coleóptile sería esto, y la coleorrisa sería esto, que sirve para proteger respectivamente al ápice radical y al apical. La semilla de la dicotiledonia va a ser la típica, va a tener el endosperma, el hipocótile, el epicótile, el ápice caulinal, el radical, la semilla, o sea, y la testa seminal. Y, por último, las sustancias de reserva se dividen en tres tipos: en endospermas, en albuminadas o endospermadas, perispermadas o exalbuminadas. Las endospermadas son las que se originan con el endosperma, que es el 3N. Las perispermadas es cuando aparece el nucelo, o sea, cuando persiste el nucelo en la formación, por ejemplo, la remolacha y la pimienta. Y las exalbuminadas es cuando el tejido nutricio aparece en los cotiledones, por ejemplo, el maní. Cuando ustedes observen un tiempito el maní y lo vayan a partir, van a ver como una pitutito, que sería esto. Esto, que eso va a estar entre medio de dos cosas grandes, que es lo que nosotros masticamos, que son los cotiledones. Y existen dos tipos de germinación, o sea, ya hablamos de la semilla, pero cuando cae va a germinar del tipo hipogia, que va a hacer que los cotiledones o las hojas embrionarias van a quedar por debajo del sustrato, o una germinación del tipo epigia, que va a ser por encima del sustrato, como sería la imagen de la derecha. Fin.